Metimos hoy de deporte. Hacemos una evaluación, Reche, de nuestra mesa deportiva. No sé qué decirte. Yo creo que a mí lo que más importante me parece de todo lo planteado es que no estamos detrás de un negocio acá. Estamos detrás de agredir a la militancia popular. Esto que dijo Milei, que él es un topo que entra para destruir al Estado y que su enemigo es el colectivismo. Bueno, es un tipo consecuente que lo está demostrando y con todas las contradicciones, inclusive, digamos, así como nosotros dentro del campo popular tenemos personas que están al lado nuestro en espacios de militancias parecidos y sin embargo tienen o tenemos actitudes libertarias, digo, que creemos que solos podemos mejor que juntos, que nuestros caprichos valen más que el interés común, etcétera. También de la misma manera cabe pensar que hay personas que optan por opciones libertarias, pero las que podemos rescatar para una mirada solidaria y colectivista en relación a un club, y que ese puede ser el comienzo de algo, de una resistencia que no es por ver estados prerevolucionarios todo el tiempo en todos lados, pero de algún lugar hay que agarrarse, y me parece que el club es el lugar en el que algunas contradicciones pueden sintetizarse, a ver, como la cooperadora de una escuela pública también, ¿no? Totalmente. Para un lugar virtuoso. Totalmente. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, que es actor, director, guionista. Bueno, me voy a quedar corto en su presentación. El señor Luis Ambrowski. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, lindo, contento de estar acá. ¿Cuál es tu relación con el fútbol? Primero, ¿de qué club sos hincha? Y después me contaba fuera del aire que tenés una experiencia deportiva también. Soy hincha de Boca, con toda la contradicción que implica ser hincha de Boca. Estoy un poco triste en este momento con el fútbol, evidentemente, ¿no? Digo, aburrido, mirá lo que te digo, o sea, para ser bueno. Pero sí, tengo una relación deportiva en general con la vida. Con Atlanta tuve una relación de mis primeros pasos con el básquetbol. Opa. En minibásquet, con el aro bajo. Recién le contaba también a Gabriel que jugando en Atlanta pude ver atajar al Loco Gatti. Oh, ¡qué orgullo, vieja! Cuando atajaba en Gimnasia con unos buzos rosas pop y unas mangas increíbles. La época de la publicidad quiere tener smoking. Claro. ¿No? Y después jugué al vóley también. Sí, y jugué al fútbol hasta que me rompí el hombro. Upa. Hasta los 50 años. Me recuperé, volví a entrar a las canchas, hice 2 goles y me saqué las zapatillas, y como habían ido mis hijos, me fui de la mano, uno con una mano en cada hijo en una mano, y me retiré como un campeón. Qué Como un despedida. campeón, ¿no? Qué despedida. A mí Te cuando... pegaba en la rodilla, Luis, cuando jugaba. Sí, era medio mordedor de tobillo. A mí cuando me preguntan, viste, Así a veces terminé en realidad, empecé de otra manera. en los formularios me preguntan profesión, yo le pongo jugador de fútbol también, ¿sí? Bien. Pese a que no estoy cobrando por esto, No, pero claro, es mi profesión, mi Homo vocación. ludus. Toda mi vida es una frustración construida en base a no haber podido ser jugador de fútbol profesional, pero bueno, uno se va curtiendo y avanza también en Yo este tuve la camino. fantasía muchas veces de salir en la tapa del gráfico. Qué cuando era lindo. chico. Qué Con la lindo que pelota sería. de cuero de gajos. Sí, Yo pero creo que me soñé igual. Yo tuve la desilusión en un momento en el que me empecé a dar cuenta que la fecha de nacimiento de todos los jugadores de la selección eran posteriores a la mía, y dije, ya está, ya no llego. Ya no llego. Ya no fue. llego, tendría que volver a nacer. Che, ustedes saben que este programa tiene el privilegio, la suerte de tener a Gabriel Reches. Acá lo tenemos en su faceta de coconductor, pero en general es nuestro columnista de poesía y tiene una cortina que suena más o menos así. Reches, el aire es suyo. Bueno, que sea, tengo aire. Sí, y todavía es gratis. Primero, acordémonos un segundo de que hoy a la tarde un delincuente vestido de gendarme le tiró a quemarropa en el pie varios balazos a un periodista. ¿Sí? Acordémonos un minuto de eso.
Y segundo, acordémonos de que en este país hubo una dictadura cívico-militar y que en esa dictadura cívico-militar, además de mucha gente desaparecida, hubo mucha gente que se exilió. Y hubo poetas que se exiliaron. Uno que se llamó Néstor Perlongar, que nació en el 49, fue uno de los pioneros fundadores de el movimiento de liberación homosexual argentino, cuando eso prácticamente no existía en el mundo, ¿no? Como organizaciones LGBT. Y desde el exilio, en 1981, escribió un poema que después salió publicado en un libro que se llamó Alambres, que quizás sea el poema más importante de Perlongar, que se llamó Cadáveres. Y a mí me parece un poema muy oportuno para leer hoy, por varios motivos. A ver. Uno de los motivos es justamente, nosotros, qué sé yo ayer tuve un buen día. Hoy la pasé bárbaro con mi sobrina a la tarde. Y mientras yo la pasaba bárbaro con mi sobrina, a este flaco que labura de periodista, los gendarmes le estaban tirando tiros en el pie, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos derecho a buscar la felicidad en un contexto de derrota o en un contexto de tristeza, inclusive, digamos, a tener buenos momentos en términos individuales, familiares? Lo que no quiere decir que tengamos que hacernos los estúpidos en relación a las cosas que suceden. Ayer, no sé si vieron, andan circulando varias publicaciones de conferencias en Naciones Unidas, donde de pronto españoles, franceses, que están hablando, no sé en calidad de qué, la verdad que me falta la información, pido disculpas por eso, de pronto interrumpen la risa de un ministro o de un embajador y dicen, ¿qué hacen acá riéndose? ¿No se dan cuenta que estamos hablando de Gaza y ustedes están riendo? Con esta risa ustedes son cómplices de los asesinatos en este momento que hay en la Franja de Gaza de parte del Estado israelí. Y esto conecta con, de pronto, algunas publicaciones en redes sociales donde aparecen fotos, parece el nombre de una banda punk de una amiga que se llamaba Karina, o que se llama Karina, cadáveres de niños. Digo, fotos de cadáveres de niños muertos de hambre en la Franja de Gaza. Y algunas personas dicen, bueno, es de mal gusto publicar esto, es sensacionalista publicar esto. Y otras dicen, sí, disculpen que yo aburra con este tipo de malas noticias. Y a mí no me queda otra que recordar que mi abuela judía perdió a toda su familia, no en el Holocausto, sino en el primer Holocausto, que fue el hambre, la hambruna en Europa. Murieron de hambre familias enteras, y acá hay una hambruna generada a conciencia y adrede de parte de un Estado, que en algún momento es un Estado por el que, digamos, que mi abuela podría haber sido, se podría haber sentido representada por ese Estado. Entonces me parece oportuno leer este poema en el que Perlongar, con su estética a la que él llamaba neobarroso, que vendría a ser un neobarroco impregnado del barro del Río de la Plata, nos recuerda cada tanto que debajo, delante y detrás de todo lo que vemos hay cadáveres. Y lo traje a mi amigo Luis, que es, yo me siento muy privilegiado por estar cerca de Luis o que Luis esté cerca mío en algunos episodios de nuestras vidas. Primero porque me estoy dando un gusto, pero además porque Luis es un gran lector en dos sentidos. Lee muy bien, en el sentido de que es lindo escucharlo leer, pero además lee muy bien con su cabeza, lee muy bien poesía. Y Luis, vos hiciste una obra basada en la obra de Perlongar con tu grupo La Pista 4, unos años después de que Alambre fuera publicada, ¿no? Sí,
eran todavía años menemistas, entonces ya habían pasado también los indultos, habían pasado también un país arrasado y vendido para que una clase media estuviera de jolgorio en el famoso DM2, y que además la desocupación estuviera cada vez más en aumento, para dejar un país arrasado, hasta que algunas almas se dieron cuenta, como pasó tal vez con la dictadura, que mucha gente apoyó la dictadura hasta que se empezaban a dar cuenta. Por eso también con el grupo La Pista 4, un grupo que tuvimos 10 años de existencia, posdictadura, empezamos como un grupo de autogestión. Siempre habíamos hecho nuestras obras, pero María Inés Aldaburu, una actriz y una gran también intérprete de poesía, y que además fue amiga de Perlonger, nos acercó al material, y entonces fue el primer espectáculo y último de La Pista, pero fue el primer espectáculo que hicimos sobre material escrito, y decidimos hacer como una obra sonora performática, donde la cinta sonora, en la cinta sonora estaba grabado, además de una cantidad de sonidos y músicas y ruidos, construido por Edgardo Cardoso. Estaba la voz de María Inés Aldaburu, que lo recitaba del primero al último, de la primera a la última estrofa, que son 56 estrofas el poema, y que además se armó toda una estructura para que Luis Herrera, Gabo Correa y yo estuviéramos en escena trabajando el poema de una manera más bien, tal vez poético-actoral, por llamarlo de alguna manera. Sí, estuvimos en el viejo, también la Cueva Babilonia, estuvimos en el Callejón, estrenamos en el Rojas, esto primero, cuando hablábamos con Lo Pérfido todavía, que era director del Rojas, y hablábamos de... Cuando todavía no decía cuántos desaparecidos había. No se hablaba de eso, él no hablaba, pero todavía no había llegado a demasiado. El Rojas era solamente un escalón, era un nudo para llegar a otro lado, al sushi tal vez. Y nada, después pudimos viajar a Brasil, y la verdad que fue muy, muy bien. Un poema tremendo que habla no solamente de los cadáveres producidos por la dictadura, sino con los cadáveres cotidianos con los que nos encontramos, ¿no? Che, vamos a probar a leerlo. Me encanta. Vamos a hacer como una especie de We Are the World. Dos cada uno, ponele, o hagamos así. El poema es largo, pero me parece que vale la pena que nos demos un rato para escucharlo. Sí, porque hay una letanía también, ¿no? En la acumulación. Entonces... Sí, y escucharlo en el sentido más total de todo lo que está diciendo este poema. A flores, bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en la orilla que se desvanece, en los muelles, los apeadores, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con bebito a cuestas, en el barquillero que se obliga a ser garrapiñada, en el garrapiñero que se empana, en la pana, en la paja, ahí hay cadáveres. Precisamente ahí, y en esa richa de la que deshilacha, ahí, en ese soslayo de la que no conviene que se diga, y en el desdén de la que no se diga que no piensa, acaso, en la que no se dice que se sepa, hay cadáveres. Empero en la lingüita de ese zapato que se lía disimuladamente al espejuelo, en la correíta de esa hebilla que se corre sin querer, en el techo patas arriba de ese monedero que se deshincha como un bubón, y sin embargo en esa, ¿cómo se escribía?
sé de qué, más con todo, sobre todo, hay cadáveres. En el tepado de la que se despelmaza febrilmente, en la menea de la que se lagarta en esa yedra, inerme en el despanzurrar de la que no se abriga apenas, sino con un saquito y empotille de saquitos y figurines, anteriores modas pasadas como mejas muertas de las que hay cadáveres. Se ven, se los despanza divisantes flotando en el pantano, en la colilla de los pantalones que se enchastran símilmente en el ribete de la cola del tapado de cera de la novia que no se casa porque su novia... Hay cadáveres. En ese golpe bajo, en la bajez de esa mofleta, en el disfraz ambiguo de ese buitre, la seta de esas asambleas encendidas, en esa oscuridad, hay cadáveres. ¡Está lleno! En los frasquitos de leche de chancho con que las campesinas agasajan sus fiolos, en los fiordos de las portuarias y marítimas que se dejan amanecer como a escondidas con la bombacha llena en la humedad de esas bolsitas, bolas que se apisonan al movimiento de los de ahí cadáveres. Parece remanido. En la manía de esos gauchos, en el pelaje de esa tropa alzada, en los cañaverales, paja brava, en el botijo de ese gaucho, el olor a matorra de ese juiz. Hay cadáveres, hay. En el quejido de esa corista que vendía estrellas federales, uy. En el pateo de esa arpista que cogía pequeños perros invertidos, wow. En el pir de esa carrera cuando rumbea la cascada con una botella de whisky ruso llena de vidrio en los breteles. En esos tan delgados hay cadáveres. En la finura de la modistilla que atara cintas de un buracuviere, en la delicadeza de las manos que la manicura que electriza, las uñas salitrosas en las mismas cutículas que ella abre como en un toilette, en el tocador tan indeciso que clava preciosamente los alfileres, en las caderas de la reina y en los cuadernillos de la princesa, que en el sonido de una realeza que se derrumba, uy, hay cadáveres. Yes. En el estuche del alcanfor del pecho de esa bonita profesora, eco, en los tizones con que esa bonita prove, rufas, alforranas, macano, muermos, cuandocina, acribilla, acrisola, ángeles minados de peces espadas, millas acneicas o solo adolescentes doloridas del dedo de un puntapié en las várices, torreja de ubre, percal crispado, romoclit. Hay cadáveres. En el país donde se juega al molinero, en el estado donde el carnicero vende sus lomos al contado y donde todas las ocupaciones tienen nombre, en las regiones de una piruja voltea su zorrito de Banlon, la hueles desde lejos, desde antaño, hay cadáveres. En la provincia donde no se dice la verdad, en los locales donde no se cuenta una mentira. Esto no sale de acá. En los meaderos de borrachos donde aparece una pústula roja en la bragueta del Corina. Esto no va a parar aquí. Contra los azulejos en el vano de la 14, de la 15, Corrientes y Esmeraldas, hay cadáveres. Y se convierte inmediatamente en la cautiva. Los caciques le hacen un enema, le abren el para sacarle el chico. El marido se queda con la nena, pero ella consigue conservar un escapulario con una foto borroneada de un camarín donde hay cadáveres, donde él la traicionó, donde la quiso convencer que ella era una oveja hecha rabona, donde la perra la cagó, donde la puerca dejó caer por la puntilla de boquilla almibarada unos pelillos almizcladores, lo sedujo y hay cadáveres. Donde ella eyaculó la bombachita toda blanda como sobre un bombachón de muñequera, como en cáliz borboteante, los retazos de argolla flotaban en la solución humectante, método agua por agua, ella se lo tenía que contar. Hay cadáveres, el feto criándose en un arroyuelo ratonil, la abuela afeitándose en un bols de lavandina, la suegra jalándose unas pepitas de sarmiento, la tía volviéndose loca por unos peines encurvados. Hay cadáveres. La familia hurgándolo en los repliegues de las sábanas, la amiga cosiendo sin parar el desgarrón de una calada, el gil chupándose una yuta por unos papelitos desleídos, un chongo cuando intentaba introducirla por el caño de escape de una combi. Hay cadáveres. La despeinada cuyo rodete se ha raído por culpa de tanto rayito de sol, tanto clarito, la martinera cuyo corazón prefirió no saberlo, la desposeída que se enganchó los dientes al intentar huir de un taxi, la que deseó detrás de una mantilla untuosa deslentarse para no ver lo que veía. Hay cadáveres. La matrona casada que le hizo el favor a la muchacha pasándole un buen punto, la tejedora que no cánsase, que se cansó buscando el punto bien discreto que no mostrara nada
nada y al mismo tiempo diera a entender lo que pasase, la dueña de la fábrica que vio las venas de sus obreras urdirse táctilmente en los telares y daba esa textura compasada, lila, la lianera que procuró enroscarse en los hilambres, las púas, hay cadáveres. La que hace años que no ve una... La que se la imagina como aterciopelada en una cuna o cuña. Beba, que se escapó con su marido ya impotente a una quinta donde los vigilaban, con un nazo, con un martillito en las rodillas. Le tomaron los pezones con una tenacilla. Beba era tan bonita como una profesora. Hay cadáveres. Era ver contra toda evidencia, era callar contra todo silencio, era manifestar contra todo acto, contra toda lambida, era chupar. Hay cadáveres. Era no le digas que lo viste conmigo porque capaz que se dan cuenta, o no le vayas a contar que los vimos porque a ver si se lo toma a pecho. ¿Acaso no te conviene que lo sepa porque te amputan una teta? Aún hoy asaltaron una vaca. Cuando lo veas, hacé de cuenta que no te diste cuenta de nada y listo. Hay cadáveres. Como una muletilla se le enchufaba en el pescuello, como una frase hecha le atornillaba los corsets, las fajas, como un titilar olvidadizo eran como resplandores de mangrullo, como una corbata se avisora, pinche de plata, así. Hay cadáveres. En el campo, en la casa, en la caza, ahí hay cadáveres, en el decaer de esa escritura, en el borroneo de esas inscripciones, en el difuminar de esas leyendas, en las conversaciones de lesbianas que se muestran la marca de la liga, en ese puño elástico, hay cadáveres. Decir ¿no es una maravilla? Una pretensión de centramiento, un centramiento de lo céntrico cuyo forward muere al amanecer y descompuesto del túnel, hay cadáveres. Un área donde principales fosas, un loro donde artistas enjauladas, un pabellón de lolas pajareras, una pepa trincada en el cubismo de superficie frívola. Hay cadáveres. Yo te lo quería comentar, Fernando, pero esa vez que me mandaste a la oficina a hacer los trámites, cuando yo cruzaba la calle, una viejita se cayó por una biela y los carruajes que pasaban con esos crepes tan anticuados, ya preciso, te dije, de otro pantalón blanco, ¿vos creés que se iban a detener, Fernando? Imagina, hay cadáveres. Estamos hartas de esa reiteración y llenas de esa reiteración estamos. Las damiselas italianas pierden la tapita de Luis XV en la boca, las modelos del partido polaco no encuentran los botones, el escote cerraba por atrás. En La Matanza, cholas baratas y envidiosas, cuya catinga no compite en Quilmes, monas muy guapas en los corsos de Avellanedas, barracas. ¡Hay cadáveres! ¡Ay! No le digas nada, doña Marta, ella le cuenta al nieto que es colimba. Y si se entera, Missy Amalia, que tiene un novio federal, y la que payas y callase, la que bordona arpona, ni a la vitrolera, que es botona, ni a la lustrabotas cachafaz, ni a la que hace el género volante, ni hay cadáveres. Féretros alegóricos, sótanos metafóricos, pocillos metonímicos, explícito. Hay cadáveres, ejercicios, campañas, consorcios, condominios, contractus. Hay cadáveres, yermos o luengos, posis o westerlies, rouge o sombras, tablas o pliegues. Hay cadáveres. Todo esto no viene así nomás. ¿Por qué no? No me digas que lo vas a contar. ¿No te parece? ¿Cuándo te recibiste? ¿Militaba? Hay cadáveres. Saliste sola con el fresquito de la noche cuando te sorprendieron los relámpagos. No llevaste un saquito y hay cadáveres. ¿Se entiende? Estaba claro. ¿No era un poco de más para la época? Las uñas azuladas. Hay cadáveres. Yo soy aquel que ayer nomás, ella es la que veías el arpa en alfombrada sala Villega o hay cadáveres. ¿No hay nadie? Pregunta la mujer del Paraguay. Respuesta: no hay cadáveres. El privilegio que tuve yo de estar entre estos dos tipos narrando esto, en un momento esto es radioteatro en vivo, radiopoesía, un género vanguardista en la radio. Quiero decirle que me quedé impactado. Es que es impactante el poema. ¿Lo ensayaron mucho?
No, nunca. Nunca, este es a vivo. Sí. Nunca. Esta es la primera vez que yo lo leo en voz alta, pero lo que pasa es que muchas veces uno lo lee en voz baja. El poema este tiene una sonoridad... Que es un acróbata este tipo para escribir increíble, y vieron que cuando parece que hay un sinsentido, porque el sonido, el ritmo es el que parece que va armando las cosas, de pronto entras a un callejón sin salida de sentido, donde quedas atrapado frente a escenas que eso, Aulicino, que es quien murió el año pasado, el tipo decía algo para mí muy fabuloso, que es que la poesía llega a lugares de verdad mucho más intensos, por ejemplo, que la ciencia o que la religión, porque no tiene una moral y una doctrina estable, sino fluida, y no mecánica como la religión, y porque no tiene que validar en papers y con determinados métodos cuestiones ligadas a la verdad como la ciencia. Y entonces puede permitirse juguetear con el sentido y llegar a esos lugares de hondura que me parece que no siempre sucede, pero en el caso del poema de Perlonger es, como decía Art, una patada en los huevos o un cruzar la mandíbula. Sí, él además lo escribió en el viaje a Brasil, micro, en 19 horas, creo que fue a San Pablo, en ese viaje escribe como un chorro, así le sale de todo. Yo pensé que el tipo estaba allá ahí en ese momento directamente en Brasil. No, en el viaje a Brasil lo escribe. Y la concatenación de imágenes, ¿no? Las referencias también que tiene, las segundas lecturas, que cuando las estás agarrando ya se te aparece un nuevo matiz, un nuevo dibujo, una nueva pincelada. Y la idea de los cadáveres que están y que no están, ¿no? Y todas esas referencias a las minas, al deseo, a lo sexual, que hoy suenan de una manera, pero en Argentina en 1981... donde había listas negras, donde hasta me gusta ese tajo estaba prohibida. Claro. No, sí, incluso hay una descripción de una profesora supuestamente muy bonita que en un momento le agarraron los pezones con una tenacilla y habla directamente de la tortura, ¿no? Claro. Sí, mucho pliegue, repliegue en lo familiar y mucha influencia de su madre. Era modista la madre, entonces ahí como está lleno de botoncitos y metáforas y costuras, ¿no? Digo, estaba muy obsesionado, como en otro, digamos, pegando un salto no tan lejano también en la poesía de Urdapilleta. Claro. Las referencias a las polacas, la referencia a la profesora... Sí. La referencia a la tortura. Bueno, un poema muy famoso de Perlonger es La murga de los polacos. Sí, un poema increíble también. Sí, Perlonger, sabés que además pasó por todos los partidos políticos. Incluso tiene un poema que se llama Siglas. Intentó en el PO. En el PO, en el Partido Comunista, en el Partido Peronista. Lo que pasa es que había miradas hacia la homosexualidad muy... Entonces él decide fundar el Frente de Liberación Homosexual y que iba con traje y estola a las puertas de las fábricas a volantear. Y tacos. Tacos con estola, claro. Tremendo. Che, llegan un montón de mensajes. Genio, Luis Perlonger y Reches, le dicen acá. Virginia, hermosa esta poesía. Dani Cañas, hola Yairi Cumpas, extraordinaria poesía y qué bien recitada. Abrazo, Fernando de Quilmes. Acá también nos dicen, Siembrowski, qué genio, en el podio de los mejores actores argentinos con Luis Machín. Bueno, yo compro y firmo, así que Leo te pone ahí. Nahuel López, qué lujo. Luis en la 530. Los Fjord, preguntan acá, no sé a qué refiere, qué lujazo, genial, y los muertos florecen. Leo dice, la poesía no tiene dogmas, qué bueno terminar el miércoles con el horror transformado en belleza, que es en definitiva la función del arte. Qué grosos mensajes. 100% de acuerdo con esto último que dijo, ¿quién? Leo de la Matanza. Sí. Y el Fjord es un cuento de Osvaldo Lamborghini. Alguna vez leímos acá, creo, un poema. No sé si llegamos a leer de Osvaldo Lamborghini. Sí leímos de Leónidas, pero no sé si de Osvaldo. El Fjord es un cuento de lo más inquietante, tanto ese cuento como El niño proletario. Son dos cuentos que el Fjord habla sobre Carla Greta Terán, la CGT, que caen en víctima y en victimaria de una tentación. Sí, es muy increíble. Es algo muy difícil de leer, de procesar, y es maravilloso. Es como un siniestro medio, sí. ¿no?
pesadillesco. Total. Que vale la pena, pero bueno, no vamos a poder leerlo aquí nunca, es muy largo para... Bueno, nunca digas nunca, acaban de leer ratito. Cadáveres. Leímos un poema largo. Fue 3 de la mañana, ¿podemos citarnos? Sí, acá, bueno. Fue una apuesta acrobática, agradecemos un montón la paciencia de la radio y la paciencia de nuestra comunidad oyente por permitirnos leer todo este poema, que hay veces que leer fragmentos no vale la pena. No, total, no se puede cercenar esto, digo, leerlo por las partes, ¿no? La característica gestáltica de esto, por las partes, no sé si te toca como te por eso toca. hay una letanía y todo termina con cadáveres se van acumulando en lo que hablábamos antes, por un lado los cuerpos reales y por otro lado los comportamientos cotidianos también que nos llevan a eso, ¿no? Y porque aparte este poema, que estamos tan cerca, ¿no? Mientras uno lo escucha, que también te va hartando, ¿no? O te va capturando, pero agobiando. A uno le salen a veces 2 preguntas que parecen innobles, infames, cuando escucha este poema, pero que si las quitas de contexto tienen que ver con lo que uno podía pensar en la dictadura, que es ¿y hasta dónde va a seguir? ¿Hasta dónde va a ser capaz de seguir esto? ¿Y dónde termina? ¿Y cuándo termina? Que es lo que muchos nos estamos preguntando ahora también, ¿no? Sí, pero vos decís que un gendarme le pegó unos tiros a un periodista. ¿Fue hoy eso? Sí. Fue hoy en la manifestación. Ese es el que salió miércoles. Filmado. Cuando no lo filmaron debe haber pegado a varios jubilados. Y ayer también. creo que mataron al flaco que colaboró en el documental israelí-palestino. No Other Land. Por un colono israelí. Exactamente, filmado en vivo y en directo. Tremendo, sí, porque me parece que el sistema que lo llaman liberal o neoliberal, pero es el sistema capitalista, cuando no quiere entregar más nada, busca el crimen. Digo, eso es así. Y está alimentándose permanentemente sobre eso. Parece que hoy por hoy en un extremo ya inusitado. Yo por momentos me parece que difícil salir de la perplejidad, ¿no? Y bienvenido lo que traías de las imágenes de los niños de Gaza, ¿no? Hoy, esta semana en El Grito del Sur, ustedes lo pueden seguir, @El Grito del Sur, subimos algunas imágenes, algunas fotos de esos nenes y se armó un debate. ¿Qué hacemos? ¿La subimos? ¿No la subimos? ¿Hay que mostrar esto? Por supuesto que hay que mostrar esto. Al mismo tiempo, ¿qué marco le damos? Porque tampoco podés construirlo sin una explicación de lo que está pasando. Bueno, bienvenidos todos aquellos que se animen a levantar la voz por lo que está pasando en Gaza y no ahora, ¿no? Hace 70 años que está pasando en Gaza, en Cisjordania y en un montón de conflictos del mundo que a veces no salen. Che, estamos atrasadísimos de tanda, pero te quedas un ratito más, Luis, y nos contás qué estás haciendo con Ricardo III. Dale, sí. Nos vamos de los cadáveres a Ricardo III. Bueno, o sea, nos vamos de los cadáveres y vamos hacia los cadáveres. Hacia un amante de fabricar cadáveres. Mirá vos, cómo todo tiene que ver con todo. Este programa está en su prime. Quiero agradecerle a Violeta Falco, que está haciendo las redes sociales de este programa, ¿no? La saludé, una fenómena que es parte del equipo de Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la radio de las madres. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno.